Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Luis de León, fue viceministro de Educación, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de Fuerza Bochista. Con él vamos a estar conversando sobre muchos y variados temas. Los saludo, como siempre, con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el profesor Luis de León, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de Fuerza Bochista y también destacado profesor y ex viceministro de Educación. ¿Cómo está, don Luis? Gracias, querida amiga y hermana Dania Goris. Muy bien, agradecemos tu recepción como siempre y valoramos el hecho de que nos permita comunicarnos con el pueblo dominicano, con tu público. Muchas gracias. Buenos días. Para mí un honor que esté aquí compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vamos a abrir esta conversación sobre el tema obligado. El próximo congreso del PLD, que solo le espera una semana, ya que el próximo día 14 se estará votando por la nueva dirigencia del partido y entre los propuestos está usted que aspira a ser secretario general. Hábleme sobre lo que espera de este congreso. Bueno, efectivamente, Dania, el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana ya se realizó en la primera parte en el tema de la discusión de los documentos, unos 15 documentos, y terminó esa fase en diciembre del año pasado. Ahora va a la fase de la elección de las autoridades del partido. ¿Qué sucede? Ese congreso que fue virtual, nosotros como Fuerza Bochista del PLD sostuvimos una posición respecto a la fragilidad que posee el hecho de la virtualidad y dijimos que había que ser sumamente cuidadoso. Sin embargo, se aprobó en ese congreso que las autoridades del partido, es decir, sobre todo el presidente y el secretario general, se iban a elegir por la vía selectiva de la reunión del Comité Central y no como lo acostumbrado, es decir, el voto universal del partido, que lo constituyen hasta ahora mismo el padrón del PLD, 2.700.000 personas. Y el actual Comité Central somos 460. Ese congreso virtual aprobó que se iba a aumentar a 960 personas y que esas 960 personas son las que van a elegir al presidente y el secretario general. Nosotros hemos hecho una propuesta a la comisión organizadora del Congreso José Joaquín Vidó Medina en el sentido de que posponga la elección del presidente y el secretario general, que son los dos cargos ejecutivos determinantes, fuertes del partido, para un momento en que la pandemia en este año baje la guardia, podríamos decir, cuando ya se hayan puesto la mayoría de las vacunas y se haga por la vía de un plebiscito nacional de forma presencial, física, porque la elección de los cargos de presidente y secretario general por la vía en que se ha contemplado, es decir, que lo elijan
960 personas y no 2.700.000 personas, no es legítimo, no es democrático, no es participativo. Y eso sería para el Partido de la Liberación Dominicana crearle otra crisis. De hecho, el partido tiene una crisis porque dos acontecimientos, dos colapsos han afectado al PLD. En el 2019 la división del PLD y en el 2020, el 5 de julio, la derrota electoral. Usted sabe que nosotros como Fuerza Bochista duramos 3 años llamando la atención del partido y de su liderazgo, en el sentido de que dijimos que sectores de injerencia extranjera y sectores nacionales y de la sociedad civil querían dividir al PLD echando a pelear al entonces presidente de la República, compañero Danilo Medina, y al entonces presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández. Y que todo esto era para dividir el partido y sacarlo del poder, y así sucedió. Frente a ese hecho, que es una realidad, nosotros decimos ahora, con más razón, tenemos que hacer una elección de renovación y hemos planteado un relevo dirigencial porque el partido necesita de fortaleza en este momento. El partido necesita levantarse como el ave fénix porque el PLD es la fuerza poderosa de la nación. La democracia necesita de un partido como el de la Liberación Dominicana, porque el PLD ha hecho una siembra en los 20 años de gobierno, que está ahí, desarrollo económico, revolución democrática, social, conectividad, solidaridad en los grandes programas sociales del país, es decir, combate a la pobreza, modernización, tecnología, revolución educativa, etcétera. Y en tanto tal hay que reflexionar, el PLD tiene que reflexionar, que no puede hacer un evento de elegir sus autoridades, en este caso el presidente y el secretario general, por una vía que no le da fuerza, no le da esperanza. Y nosotros como secretario general planteamos una renovación para volver al poder, para volver a reencontrar el partido con el bochismo, reencontrar el partido con los valores éticos, morales, democráticos, culturales, la potencia que le dio al partido florecimiento desde que el profesor Juan Bosch lo fundó. Y nosotros que somos fundadores del partido porque vinimos de Montecristi cuando teníamos 18 años y participamos de la fundación del PLD el 15 de diciembre del año 1973, creemos que debe hacerse una elección que tenga fuerza social, fuerza partidaria, fuerza del pueblo, que tenga legitimidad y que en consecuencia la comisión organizadora acceda a que se posponga esta elección y se haga de forma en que tenga una participación de las bases del partido, de todo el país, y que esto sea una lección en términos de que todo lo que ocurrió en el PLD ha ocurrido y ocurrió, debe sanarse haciendo una renovación política. Don Luis, me gustaría saber cuáles serían sus proyectos en caso de alcanzar la Secretaría General. Bueno, nosotros estamos planteando, lo primero es que perdimos las elecciones porque nos alejamos del profesor Juan Bosch. Se dividió el partido porque nos alejamos del profesor Juan Bosch y del partido. Nosotros estamos proponiendo reencontrarnos con el bochismo, reencontrarnos con el partido, y estamos proponiendo que realizar una secretaría general que reencauce el partido en estos momentos, que rescate estos valores fundamentales, éticos, morales, pero que se premie la meritocracia, que el oportunismo, que el populismo, que esta carrera de elegir a gente por vinculaciones personales, individuales, familiares, y no atendiendo a la meritocracia, a la carrera política,
a las condiciones de la gente, a su lealtad al partido, al pueblo y al manejo ético y moral. Nosotros planteamos que la elección de un secretario general no puede estar vinculado a actos de sometimiento a la justicia por situaciones de corrupción, ni siquiera a personas que después, 3, 4, 5, 6 meses después, aparezcan actos de corrupción. Hay que elegir, hay que hacer una selección en estos momentos, una selección sana, libre de corrupción, libre de improvisación, libre de condiciones, libre de que no tenga condiciones políticas, ni historia, ni servicio en la comunidad. El PLD, el pueblo lo va a demandar, lo está demandando con esos 20 años de gobierno, de desarrollo, de progreso, de equidad social, de solidaridad, de marca país del mundo. Es una siembra realmente que tiene que reivindicarse, y para ser reivindicada necesita de compañeras y compañeros que replanteen volver al PLD, volver a Juan Bosch y sobre todo hacer un partido de servicio, porque el partido de ahora nada más es electoral. Así es. Más en este tiempo de pandemia necesitamos un partido de servicio que abra los locales. Como secretario general empezaremos una operatividad de abrir todos los locales del país, de volver a la educación del partido, que fue lo que Juan Bosch diferenció a Juan Bosch del PRD, el paso del PRD al PLD. Así es. Ciencia y educación al partido. Ok, vamos a una pausa y continuamos con el profesor Luis de León. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el profesor Luis de León, dirigente del PLD y presidente de Fuerza Boschista. Yo le preguntaría, ¿quién usted cree que debe ser el presidente del PLD en este momento? Bueno, el partido tiene que reflexionar, y por eso yo digo que la elección debe ser una elección de todo el país. El partido es sabio, es inteligente, y aunque no se ha mencionado de aspiraciones, entre bastidores se mencionan aspiradores. Yo, como aspiro a secretario general, prefiero recrearme en la sabiduría del partido en este momento tan delicado, de tantas preocupaciones y recogimiento por esta pandemia. Pero el pueblo sabe muy bien, y el partido sabe muy bien, que los gobiernos del PLD, en los gobiernos del PLD, la democracia y la gobernabilidad dio pasos gigantescos en el país. Y en consecuencia, yo creo que el partido, amén de la pregunta que usted me hace, es lo suficientemente sabio para saber que la presidencia del partido debe ser una presidencia que le garantice volver al bochismo, volver al partido, volver al poder. Don Luis, la Junta Central Electoral acaba de reconocer que el PLD es la segunda mayoría porque obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones. ¿Cómo usted ha visto esta decisión? Bueno, legítimo, eso es lo legal, porque el Partido de la Liberación Dominicana sacó una votación, un 38, casi un 38%, lo que quiere decir que la fuerza social del PLD para la gobernabilidad no solo es influyente, es determinante. Por eso nosotros hablamos en nuestra propuesta de la necesidad
de no improvisar y de no señalar de dedo y de no preferir. Juan Bosch, debo recordarle este momento, cuando el Partido de la Liberación Dominicana fue aquel plebiscito, aquella contienda donde había que elegir en 1995 el candidato a la presidencia de la República. Los candidatos fueron, como ustedes recuerdan, el expresidente Leonel Fernández, el compañero Euclides Gutiérrez Félix y el compañero Norge Botello. Gracias. Varias gente se pusieron guapos con Juan Bosch, porque creían que lo iba a señalar de dedo. Entre ellos, un asistente especial de él. Y no señaló a nadie en lo absoluto. De manera que este momento es como para que la dirigencia del partido, una parte de la dirigencia del partido que tiene liderazgo, tome una posición, deje a las bases que actúe con libertad, con absoluta libertad, para que elija a sus autoridades, a los nuevos miembros del Comité Central y en este caso al presidente y el secretario general del partido, que debe ser en un momento tan, reiteramos, tan delicado para la democracia, para el país, para la gobernabilidad y para el partido, porque Juan Bosch, al fundar el PLD, manifestó en aquel discurso constitutivo del 15 de diciembre del año 1973, estaba yo ahí en los salones de fiesta de Lux, que estaban en la avenida Winter Churchill, casi esquina Mejía Ricard. Manifestó que el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Todavía no se ha terminado. Y en consecuencia, el país necesita de un partido de la liberación dominicana unido, fuerte, con una gran capacidad de asumir la lección de lo que ocurrió en el 2019, en octubre, y lo que ocurrió ahora en el 2020, el 5 de julio. Es un momento de reflexión. Así es. Don Luis, vamos a analizar un poco lo que usted ha visto del año escolar. Usted fue viceministro y conoce el monstruo desde adentro. ¿Cómo usted está viendo que está funcionando la educación virtual en República Dominicana? ¿Qué recomendaciones haría? Bueno, una nueva realidad, la virtualidad en el mundo, ¿verdad? Y la República Dominicana como parte de esa situación. Bueno, nosotros creemos que el desempeño ha sido aceptable en virtud de que nosotros planteábamos, que se estaba planteando a principios a final del año 2020 pasado, cuando no había comenzado el año escolar, había gente que estaban planteando interrumpir el año escolar y dejarlo para después. Nosotros abogamos que no. Y en el ámbito del gobierno, del actual gobierno, habían personas que planteaban eso. Sin embargo, gracias a Dios, el año escolar pudo comenzar el 2 de noviembre pasado por la vía de la virtualidad, como terminamos nosotros el año escolar. Terminamos fue por la virtualidad, porque se interrumpió desde marzo pasado y el año escolar 2019-2020 terminó así. Bueno, pues nosotros creemos que sí, que va desarrollándose con las carencias y las situaciones y las limitaciones, porque nunca será igual la presencia física en el aula, que es poderosa, que tú tienes todas las condiciones para tener calidad educativa. Ahora no, la calidad se disminuye mucho. Sin embargo, la familia dominicana, el pueblo dominicano, decía el profesor Ramos, es un pueblo inteligente. El pueblo se ha adaptado. Ahora vemos diariamente en la televisión de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde. Vemos las clases normales, hemos vuelto a aquellos años en donde se dan en los 3 niveles, todos los cursos por la televisión. Y la virtualidad tiene más limitaciones por el tema de las plataformas digitales y todo eso. Sin embargo, bueno, se está realizando con todos los problemas posibles. Se está planteando que prontamente, cuando la pandemia lo pueda permitir, se vaya al sistema presencial en algunas regiones o semipresencial, como se está haciendo en otras naciones. Yo creo que todo eso va a venir y se va a producir. Pero como dijo
yo manifiesto lo que dijo el presidente Luis Abinader en una de sus últimas comparecencias. La virtualidad ha llegado para quedarse y creo que eso serán herramientas para que el sistema educativo sea más fuerte y más poderoso. Bueno, y en este marco del mes de la patria hemos escuchado, todos los días escuchamos el himno nacional y ahora completo, como lo ha planteado el ministro de Educación, el profesor Roberto Fulcar. Nosotros, usted sabe que comenzamos esta etapa en el sistema educativo desde hace 10 años. Tenemos una campaña en el sistema educativo del canto del himno nacional completo. Ahora el ministro ha tomado una determinación importante, y es que a partir del presente año escolar, los bachilleres tendrán que no solo saberse el himno nacional, sino dominar el contenido, comprender el contenido del himno nacional. El himno nacional solamente la gente conoce el contenido y canta o interpreta las cuatro estrofas. Pero resulta que el himno nacional tiene 2 estrofas y el himno nacional tiene en su contenido, canta el sacrificio, el heroísmo de Juan Pablo Duarte y los fundadores de la República para lograr la independencia del 27 de febrero de 1844. Pero también está contenido ahí también. Nosotros hemos planteado eso en varios programas. Tiene planteado ahí el heroísmo que libraron los fundadores de la República en lo que fue la batalla que libró el pueblo dominicano contra los haitianos, porque en realidad la independencia nacional se dio sin tirar un tiro, nada más que el trabucazo de la noche del 27 de febrero que disparó el prócer Matías Ramón Mella. Pero las batallas de independencia comenzaron 19 de marzo y 30 de marzo, y llegó hasta la última batalla, la de Sabana Larga, que fue el 24 de enero del año 1856. Luchamos contra Haití 12 años, en 12 años libramos contra el pueblo haitiano. Bueno, todo eso está contenido en el himno nacional y está contenido también la guerra de la restauración de la República. De manera que eso fortalece la identidad, fortalece la democracia, y nosotros en educación hablamos del el trimestre de la patria, porque el mes de la patria va hasta el 27 de febrero, la fecha más importante del país, pero deja a Francisco de Rosario Sánchez fuera de las conmemoraciones, porque el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez fue el 9 de marzo. Por eso nosotros en educación hablamos del trimestre de la patria, para incluir precisamente las batallas de independencia y llegar hasta el 30 de marzo. Hablamos de este mes de la patria que va del 26 de enero, nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez, de Juan Pablo Duarte, va por el 25 ahora de febrero, que va a ser el nacimiento de Matías Ramón Mella, pero planteamos en educación que se también incluya el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez, que fue el mártir de San Juan y el primero que se inmoló cuando se anexó, cuando Pedro Santana, traidor de la patria, anexó la República Dominicana a España. Bueno, él en julio 4 del año 1861 entró por Haití y fue fusilado por Pedro Santana en esa etapa, y fue de los primeros en inmolarse, porque a la guerra de la restauración de la República también se integraron posteriormente después Matías Ramón Mella y el mismo Juan Pablo Duarte, que vino 20 años después de Caracas, Venezuela, para integrarse a la revolución restauradora de la República. ¿Cómo va a celebrar la Fuerza Bochista este 27 de febrero en el mes de la patria? Bueno, nosotros hemos hecho toda una cultura y una ruta. La Fuerza Bochista del PLD fue fundada precisamente en Loma de Cabrera, Capotillo, en el monumento que está en el Cerro de Capotillo, en honor al profesor Juan Bosch. Y el componente de la Fuerza Bochista es patriótico, inspirado en Juan Bosch y en Juan Pablo Duarte. Y el 27 de febrero realizamos actividades, llevamos
hacemos una ofrenda floral a Juan Pablo Duarte, que está en el Panteón Nacional, que es el panteón que está en la Parque Independencia, donde el Estado, merced al mes de la patria, todo el Estado diariamente, las oficinas, las instituciones del Estado, ministerios, direcciones generales, todos los días llevan flores a Juan Pablo Duarte. Nosotros llevaremos una ofrenda floral a Juan Pablo Duarte al altar de la patria, pero llevaremos una a Juan Bosch, porque Juan Bosch inspiró la fundación del PLD en Juan Pablo Duarte, y ya tú escuchaste las palabras de Juan Bosch en la fundación del PLD el 15 de diciembre de 1973, en su discurso constitutivo y en su congreso constitutivo, que lo llamó Congreso Juan Pablo Duarte, porque se llamó el Congreso de Nacimiento del PLD, donde él manifestó estas palabras que las cito textualmente. Dijo él: el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, y todavía continúa inconclusa. La República Dominicana necesita de una auténtica revolución democrática, social, política, económica, una revolución de valores, ética, moral, que le devuelva, que le dé a la República Dominicana la estatura que Juan Bosch quiso para la República Dominicana, que el país sea una potencia económica, política, social, dijo él, cultural, educativa de América Latina, del Caribe y del mundo. Eso es lo que logramos, y cree firmemente la fuerza bochista que debemos reafirmar este 27 de febrero de este año 2021, en el marco de esta pandemia, en el marco de esta situación económica de grandes preocupaciones para el mundo, con todo lo que ha ocurrido, pero con la esperanza cierta de que esto será pasajero y de que regresaremos a el estado normal de la presenciabilidad, de la presencia física, en donde podremos abrazarnos, besarnos y tratarnos con toda el afecto y la gracia que tenemos todos los dominicanos y los latinoamericanos en sentido general. Bien, pues con estas hermosas palabras del profesor Luis de León vamos a concluir esta interesante entrevista en nuestro programa, deseándole siempre éxito en todas sus gestiones. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, Dani. ¿Cómo no? Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de punto de vista. Hoy nos acompaña el ingeniero Eliseo Christopher, quien es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Industria de la Construcción. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Héctor. Un placer saludarle. Muy buenos días. Estamos viendo que usted está de beneplácito, de regocijo, porque el miércoles de esta semana que ya concluye, hubo un acto ahí donde lo vi dando un primer Picasso en compañía del presidente de la República. Vamos a hablar de esa iniciativa, de ese proyecto. ¿En qué consiste ya? Si es el despegue definitivo, porque parece que tuvo algunos
tropiezo al principio de la proyección o creación de ese proyecto habitacional. Vamos a hablar un poco de él, en qué consiste, ingeniero. Sí, bueno, don Héctor, déjeme decirle que nosotros hemos estado en diferentes medios de comunicación en los últimos años hablando y explicando la situación de las MIPYMES de la construcción en la República Dominicana. Siempre hemos dicho que el crecimiento del sector construcción, per se, como se muestra, pues no se siente en las MIPYMES de la construcción. Lo hemos dicho muchas veces. También habíamos dicho que no era difícil acceder a los diferentes estamentos públicos para exponer nuestras condiciones, cuáles eran nuestras limitaciones, todo eso. Y recordábamos que en una ocasión nosotros decíamos que estábamos hablando, tratando por años de comunicarnos con algunas autoridades que nos recibiera, que nos diera algún tipo de, que nos escuchara cuál era nuestra problemática. Permítame decirle que en este momento el sector MIPYME de la construcción, a pesar de que ese crecimiento que se decía no se reflejaba en nosotros, cuando llega la pandemia del COVID-19 realmente nos da un golpe devastador en el sentido de las MIPYMES, en el sector de las MIPYMES de la construcción, al punto tal de que nuestra recuperación no será imposible, pero es muy fuerte, muy difícil de lograrlo. Eso por un lado, pero por otro lado, también permítanme decirle que en cuanto al panorama de optimismo que miramos en estos momentos, es sencillamente extraordinario. Para que tenga una idea, recordemos que le estamos diciendo que para nosotros reunirnos con un director, con un viceministro o con un subdirector era imposible. En días pasados, nosotros tomamos y le escribimos al presidente y el mismo presidente me escribe y me dice, sí, nos vemos tal día a tal hora. Permítame decirte que nos recibió a toda la comitiva de la pequeña empresa de la construcción, le planteamos todo, nos escuchó, pero hubo algo interesante que me gustaría que usted me permite explicarlo en un minutito, don Héctor. Luego que hicimos esta reunión con el presidente, me vuelven a llamar otra vez de Palacio para que participemos en una reunión. Que participemos y hablemos en una reunión. Estemos en una reunión. Cuando me llaman, yo digo lo siguiente. Digo, caramba, aquí venimos ahora con el mismo trayecto. Ahora vienen a invitarme a reuniones para uno estar de reuniones en reuniones, que vean a uno y no estar allí a perder tiempo. Digo yo. Eso fue el sábado al mediodía, un sábado al mediodía. Don Héctor, cuando llego al Palacio, me encuentro con quien que me recibe es el presidente de la República. Ministerio y todo el equipo económico del presidente, 10 personas en una mesa, y Eliseo Christopher, en representación de las pequeñas empresas de la construcción, a despachar por 4 horas 22 minutos con ellos, a escuchar la problemática del sector construcción, don Héctor. Para mí eso, y lo digo, es algo sin precedentes. O sea, nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de atenciones desde el sector presidencial y desde los ministerios. Actualmente no estamos diciendo que estamos bien, pero, óigame, los niveles de atenciones que nos prestan las más altas autoridades. Y para que tengan una idea, con algunas frecuencias, nosotros nos comunicamos directamente con el presidente de la República. Le solicitamos que nos diera le explicamos, señor presidente, se acaba de anunciar el plan de vivienda feliz que está anunciando su gobierno. Y nosotros como pequeños empresarios estamos trabajando con el tema del fideicomiso y nuestros proyectos están totalmente alineados a los conceptos sociales, técnicos y económicos que ustedes plantean y cumplimos con todos los estamentos de la ley. Y me dijo, sí, cuenta con eso. ¿Cuándo tú quieres que vayamos? Digo, cuando usted disponga, la primera semana del mes de febrero. Me dice. Cuando salimos de allí, yo entiendo que a él se le olvidó. Digo, bueno, se le había olvidado porque nadie me llamó. Y me llamaron el lunes pasado, Christopher, tenemos el Picasso. Y allí el presidente anunció el apoyo total a las pequeñas y medianas empresas de la construcción de la República Dominicana. No tenemos un panorama, no estamos bien, pero tenemos un panorama con mucho optimismo en estos momentos, extraordinario optimismo. Don Héctor, ¿y cuánto nosotros nos alegramos?
cuánto nos alegramos, porque nosotros todo lo que decimos es que hay que hacer país, no todo para una persona. Nosotros le decíamos, por ejemplo, al señor presidente, y lo decíamos en nuestro discurso el día miércoles pasado, que daba pena y que nosotros catalogábamos de criminal, sencillamente de criminal, señores, que un tema como Ciudad Juan Bosch, para mencionar nombre y apellido, se concluye con 18 o 20 empresas, miles de viviendas. Ahora el presidente está anunciando, acaba de anunciar el día miércoles pasado, que las MIPYME están incluidos en todo el desarrollo de vivienda en la República Dominicana del plan de gobierno, y que va a buscar todas las formas de que también estemos participando en los desarrollos privados. Óigame bien, y nosotros, don Héctor, le estamos creyendo y entendemos de que son pasos muy acertados, extremadamente acertados, lo que está dando el presidente respecto a las MIPYME de la construcción en estos momentos. Y específicamente en el proyecto suyo, háblenos en qué consiste, cuál es el apoyo, si se quiere, que va a recibir de parte del gobierno. Sí, realmente es un proyecto de fideicomiso que nosotros iniciamos. Este es Ciudad Alto de la Reguera, donde nosotros anunciamos la construcción de 2.400 apartamentos. Recordemos, me debe disculpar que esté hablando un poquito del pasado, pero es que quiero desahogarme, quiero expresar. Recordemos que ese proyecto nosotros lo anunciamos hace 4 o 5 años. Y recordemos, don Héctor, que duramos 3 años para conseguir un permiso. Y el día de hoy, el presidente nos dice, cuente con nosotros, el presidente de la República. Consiste en la construcción de 2.400 viviendas. La primera etapa, que es la que estamos interviniendo, consta de 1.168 viviendas. Vamos a participar ahí en la construcción unas 84 MIPYMES de la construcción. Vamos a tener entre beneficiarios trabajadores, obreros, empleados directos, indirectos, inducidos, unas 33.000 personas que van a ser impactadas de manera, de diferentes formas con ese proyecto. Y con muchos niveles de probabilidad, si las cosas siguen como están fluyendo, nosotros pues estaríamos en el cortico plazo dinamizando muy activamente la zona, pero también dejando un número amplio, casi un centenar de empresas totalmente formalizadas, con capacidad de hacer su propio fideicomiso, que puedan continuar con su propio proyecto cada uno. Que ese ha sido nuestro discurso por años, y ahora pues estamos muy contentos porque estamos viendo posibilidades de poder desarrollar nuestras ideas. ¿Y para cuándo ustedes tienen proyectado que ya estaríamos inaugurando por lo menos la primera etapa del proyecto? Mire, si los temas siguen fluyendo como están, hasta ahora como estamos condicionados, pues nosotros estaríamos entregando apartamentos a partir del mes de mayo, o sea, abril, mayo, estamos entregando los primeros apartamentos, y estamos en capacidad de entregar la primera etapa completa en unos 18 meses. O sea, será una continuidad. Una vez que entreguemos en abril, mayo las primeras unidades, pues ya estamos entregando cada 2 meses, cada 3 meses, cierto número de utilidades. Pero nuestro tope sería la construcción total de 1.168 unidades en 18 meses. Esas son nuestras metas. Ok. Yo creo que hay algún aspecto ya del panorama general del sector que me gustaría que lo tratáramos, porque este relanzamiento, si cabe el término, se produce en momentos en que hay como ciertas escaramuzas en el costo de los materiales de construcción, pero me gustaría que conversáramos de eso luego que tengamos una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Sí.
Continuamos la conversación con el ingeniero Eliseo Christopher, quien es presidente de Copimecon. Le señalaba, ingeniero, que ahora que se está hablando de ese magno programa que tiene el gobierno y también del proyecto cumbre diría yo, de Copimecon para la ciudad alto de la Riviera, ¿eh? Sí. Sí, que hay como un escarceo, está subiendo diversos productos y insumos de la industria de la construcción, se habla de cemento, agregados, materiales eléctricos, materiales de plomería y una cosa, entonces no pudiera ser eso como un factor en contra, tanto para su proyecto en particular como para ese magro proyecto que ha previsto el presidente, que incluye como 42,000 viviendas, creo que es una cifra me parece bastante ambiciosa, pero bueno, sabrá qué posibilidad, pero mi preocupación está en este escenario ahora. Sí, mire, don Héctor, precisamente cuando nosotros despachábamos con el equipo económico del presidente del gobierno y el presidente de la República, eso fue uno de los temas que nosotros hablamos de manera puntual, el alza de los costos de materiales de construcción. Que eso es una problemática, una situación extremadamente alarmante para el sector pymes de la construcción, bueno, para el sector construcción, tanto privado, público, pero sobre todo para el tema de las pymes de la construcción. ¿Por qué le decimos esto, don Héctor? Nosotros no estamos trabajando apoyándonos en la ley de fideicomiso, la ley de vivienda, de la ley 189/11, donde nosotros pues tomamos las viviendas y las prevendemos, se hacen preventas. Luego se van, cuando vamos a construirla, bueno, recordemos que para venderla a veces tenemos que tener precios competitivos. Me refiero a que muchas veces tenemos que adaptar los precios a los requerimientos del cliente. Nosotros tenemos incluso márgenes de utilidades muy limitados. Pero entonces, cuando la vamos a construir, esa vivienda, y se nos mueven los precios de los materiales de construcción al alza, pues sencillamente no podemos entregar las viviendas. Y recordemos que nosotros vendemos, la gran mayoría de nosotros vendemos viviendas de bajo costo, que van dirigidas a un segmento muy específico de la población, un segmento que no puede, un grupo de personas que no pueden asimilar con mucha facilidad o bajo ninguna condición el alza de las viviendas. Entonces tenemos dos problemas. Una, que ya tenemos, a veces tenemos inversiones que no podemos terminar, y otra es que entonces el cliente quiere respuesta de su dinero. Entonces, con el tema del alza de materiales de los precios el alza de los precios de materiales de construcción, probablemente tengamos en los próximos días, de continuar así, los tribunales llenos de reclamos, llenos de personas reclamándole a las pequeñas empresas por haber incumplido los plazos de entrega y estar en incapacidad de trabajar. Es una situación muy difícil para nosotros. Ya la hemos planteado al gobierno, el gobierno reconoce que sí, que ha habido una situación, y nos explican de que están haciendo todo lo posible por contener los precios, y que están incluso reuniéndose llamando a reuniones con los productores de materiales, y están tratando de parar los precios al alza. También nos explican desde el mismo gobierno de que muchos de esos materiales que se fabrican que se hacen en la República Dominicana, pero que vienen con materiales importados, pues eso ha ocasionado una distorsión enorme. Y nos pusieron un ejemplo, por ejemplo, un furgón que te cuesta $10,000 de cerámica, que viene desde China, y anteriormente te correspondía la carga $1,500, $2,000, $2,800, ahora te cuesta $10,000
la cerámica, pero también te cuesta $12,000 el furgón. O sea que se han aumentado por mucho lo que son los precios de transporte marítimo. Nosotros entendemos eso, pero nuestra realidad es realmente incómoda de asimilar para nuestro sector. Sí. Según las proyecciones que ustedes hicieron para el proyecto Alto Riviera se me va el nombre completo del proyecto que están ejecutando en el kilómetro 22 de las Américas. Sí. ¿Cuáles son los más o menos los rangos de precio para los adquirientes de esas unidades? Sí, ahí tenemos apartamentos de 72 metros cuadrados de construcción, 59 metros cuadrados de construcción y 52 metros cuadrados de construcción. Tenemos apartamentos de 1.700.000 hasta 2.200.000. Pero hay un tema importante en ese orden, señores, y es que precisamente el día miércoles pasado, el presidente anunció la inclusión de ese proyecto de las Américas, el proyecto Ciudad de la Riviera, en el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Eso quiere decir que ahí va a haber un segmento importantísimo de la población que no puede acceder a préstamos bancarios, que no puede acceder a pagar apartamentos de esos precios, pero el gobierno está buscando los mecanismos para que personas de abajo, de la clase social más vulnerable, puedan participar. Entonces, al anunciarse eso para nuestro proyecto, pues ahí muchas personas van a poder calificar. Ya tienen mecanismos de cómo se van a hacer, de cómo se van a fluctuar, de cómo se van a entregar los apartamentos, todo un conjunto de temas que se han estado planificando para eso. Pero es una gran cosa que se anuncie tanto para nosotros, las MIPYME, como para la población en general, de que se van a construir viviendas en esas condiciones con las MIPYME de la construcción. Probablemente, don Héctor, estemos viendo en los próximos días una euforia colectiva de mujeres constructoras, de jóvenes constructoras en diferentes partes del país aplaudiendo esa iniciativa y ese apoyo que nos está dando el gobierno y el presidente de la República al sector, a uno de los sectores más dinámicos que hay en la República Dominicana, el sector de la pequeña empresa de la construcción. Y digo esto, más dinámico, recordando que también hemos sido, a veces se nos tildaba antes de críticos, antes nos decían, ustedes critican mucho, ustedes critican mucho, pero yo digo, don Héctor, que el que no dice lo que está pasando, pues se queda allí. Aunque yo también vi a personas que no criticaron, que también se quedaron sin ningún tipo de participación. Pero en este momento, me parece que así mismo como fuimos críticos en algunos momentos determinados, así sabemos ser aliados, grandes aliados, cuando nos lo proponemos. Y probablemente el presidente, de manera muy sabia, esté conquistando uno de los sectores más dinámicos dinámico en diferentes órdenes, dinámico en el orden económico y también dinámico en los planteamientos de ideas y planteamientos de soluciones y también buscando nuestros derechos. De seguir las cosas como van, usted nos verá nosotros haciendo grandes aportes junto al gobierno, a la economía, a la sociedad dominicana, a todo el estamento, en todos los sentidos, en todo el orden. ¿Por qué decimos eso, don Héctor? Fuimos críticos, también podemos ser muy colaboradores y creo que las condiciones están dadas para que seamos grandes colaboradores de este gobierno. Por ejemplo, con ese primer Picasso que se dio, con esa participación y ese anuncio que hizo el presidente de la República con representantes de los pequeños empresarios de todo el país, de todas las provincias, don Héctor. Ahí sencillamente el presidente logró un vocero en un sector tan importante a nivel nacional, por lo menos un vocero en todas las provincias, gente que son líderes en sus regiones. Y él acaba de activar todo ese grupo a que hable a favor y que se presente con optimismo ante un momento de tanta crisis y de tanta necesidad.
Nosotros nos sentimos muy agradecidos del presidente de la República, pero también le decimos que está actuando de manera muy sabia, y nosotros eso lo valoramos y lo apreciamos. ¿Qué tan diversificada está la presencia de Copimecon en la geografía nacional? Porque generalmente uno entiende que en el Gran Santo Domingo, que es donde se concentra la mayor parte de la construcción, y después Santiago, pero hay otras zonas donde ustedes tienen presencia y pudieran estar en esa tendencia de activación del sector. Sí. Sí, realmente nosotros iniciamos ya hace unos años, algo más de una década, aquí en Santo Domingo, pero y comenzamos como asociación, pero el éxito que tuvimos, pues nos fuimos expandiendo y ya el día de hoy, en este momento ya nosotros pues tenemos una asociaciones prácticamente en toda parte del país, pero ha sucedido una situación, don Héctor, y es que nosotros ahora mismo en el último año marcamos una posición muy firme en rechazo a unos temas de gobierno, pero muy firme. Y nosotros repudiamos algunos temas que estaban presentando en campaña algunos partidos. Y nos opusimos de manera tajante, nosotros nos opusimos al gobierno anterior, a la continuidad de esa política de exclusión. Y así lo dijimos. En principio se nos veía como un grupo que estaba buscando, no sé, buscando que lo callaran. Unos 6, 7 meses antes de terminar el gobierno anterior, 8 meses, casi un año antes, déjeme decirle que a nosotros se nos estuvo llamando por toda parte, de la presidencia de Obras Públicas, para incluirnos a temas, pero ya nosotros sabíamos que era usarnos. Y sencillamente dijimos que no. No, don Héctor, y muchas personas entienden que nosotros desde la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción le bajamos de 3 a 5 puntos al exministro de Obras Públicas, don Gonzalo Castillo, que nunca nos recibió. Hoy me recibe el presidente a despachar con ellos en una mesa muy privada, a despachar con el equipo económico por 4 horas. Y antes no me contestaron una carta, una llamada. Entonces, sencillamente, muchas personas entienden que nosotros le bajamos de 3 a 5 puntos a ese candidato de manera particular. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ahora se nos ve como ese gran grupo que hizo esos grandes aportes y que fue muy puntual fue muy directo en temas de gobierno, y que salimos siendo personas con mucha coherencia en nuestro planteamiento. Y déjeme decirle que en estos momentos la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, que me da un honor enorme dirigir, estamos posicionados a nivel nacional como un grupo muy sólido, con mucha incidencia muy sólida, muy fuerte, porque hemos sido, don Héctor, muy coherentes en todos nuestros planteamientos. Habían personas que entendían que yo estaba buscando un tema de gobierno, que iba a participar en el tema de gobierno, y déjeme decirle que yo me siento bastante cómodo aquí como estoy en la presidencia de la Confederación de la Pequeña Empresa de la Construcción. Bueno, ingeniero, yo le agradezco sobremanera la amabilidad que ha tenido para conversar con nosotros, y creo que ya cuando el proyecto esté ya en su fase de conclusión en la primera etapa, o antes, cuando esté bastante desarrollado, le estaremos llamando nuevamente para conversar por esta sección. Así que ya usted sabe, las puertas abiertas como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo, don Héctor. Muchas gracias por ese apoyo continuo. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.